Hablemos de ETFs con Xtrackers. 9:37, nos acompaña César Muro, responsable de Xtrackers Sales en España y Portugal. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Nos acompaña también José Luis García Muelas, CEO de Loreto Inversiones. Bienvenido, buenos días. Buenos días, encantado de estar contigo. Vamos a entrar un poco en Loreto, si te parece, primero. Sí, claro. Loreto Inversiones, César, porque recientemente la gama de mixtos multiactivo de Loreto ha cumplido 5 años, mejor calificación imposible en Morningstar y sobre todo ha sido 5 años convulsos. Entonces, ¿cómo habéis conseguido además este periodo tan exitoso en un entorno en el que hemos visto hasta el coronavirus por en medio complicado? ¿Cuál es la fotografía en la filosofía de inversión que implementáis en Loreto Inversiones? Y sobre todo, ¿cuáles han sido los aciertos en este periodo para estos 5 años? Sí, yo creo que Loreto Inversiones, como gestora multiactiva, destaca por su independencia y sobre todo porque hace una gestión activa, realmente activa, ¿no? Nosotros en el análisis de las inversiones lo que buscamos es un análisis primero top-down, en el que al final definimos qué porcentaje de inversiones vamos a hacer en bonos, qué porcentaje de inversión hacemos en renta variable y obviamente también posiciones en cash, porque el cash en muchos momentos es muy importante y tenerlo, ¿no? Eso también en ese análisis macroeconómico que tenemos nos permite a nosotros también hacer nuestras apuestas sectoriales en equity y también ver un poco en otras categorías de bonos qué tipo de bonos o corporativos o de gobierno hay que comprar en función del entorno macroeconómico. Esa es nuestra principal análisis a la hora de tomar decisiones, ¿no? Luego, además, aprovechamos en nuestro conocimiento, en nuestro expertise, pues llevamos muchos años trabajando, muchos en el sell side del equity, para hacer luego un proceso de bottom-up en el que al final elegimos los valores adecuados para los sectores que queremos sobreponderar y a eso le damos un porcentaje importante, aproximadamente el 25%, y como somos pragmáticos, al final sí que también hacemos análisis técnico y intentamos ver el momento puntual en el que hay que comprar. El éxito de todas nuestras inversiones yo creo radica más en haber aprovechado ese momento del año 2020 en sobreponderar la bolsa y sobre todo aquellos sectores que nadie quería, igual que hoy en día pues tenemos una infraponderación en bolsa pensando que el bono pues ofrece mayores oportunidades. En definitiva, es gestión activa real, en la que unas veces estás al 70-80% de inversión en la categoría del fondo y otras veces te bajas al 20%. César, desde Xtrackers, ¿qué tendencia estáis observando en gestores multiactivos aquí en España? Y si hay diferencias, sobre todo, con lo que observáis en otras zonas europeas, en otras jurisdicciones europeas. Sí, por ejemplo, aquí en España lo que vemos es que cada vez a lo que llaman el asset allocation o distribución de activos estratégica, cada vez se utiliza más como bloques principales de la cartera lo que son los ETFs, es algo muy común aquí en España, y también se empieza a utilizar bastante más vectores de rentabilidad o tipos de activos en la parte de renta fija. Hay mucha granularidad desde diferentes tipos de duración, desde gobiernos o desde irte a deuda emergente de otros países o incluso high yield. Y yo creo que lo que a lo mejor se diferencia más Europa respecto a España es que allí le da mucho más toques, a lo mejor más asignación táctica en algunos aspectos, con factores, inversión factorial o con inversión sectorial. Es una de las maneras un poco más de despegarte del mercado, por ejemplo, con los sectores en muchísima descorrelación entre ellos. Vemos una disparidad de rentabilidades todos los años. Este año, pues otra vez, ya sabemos, telecomunicaciones, tecnología o incluso consumo discrecional está dando muchas alegrías, y los que eran el año pasado los ganadores, pues como energía le está haciendo bastante mal. Y ahí sí que vemos que cada vez la gente lo va implementando, pues bueno, dar otro toque a las carteras. Otra cosa que vemos y que aquí también empieza un poco más a crecer es el tema de la inversión cuantitativa o gestión más cuantitativa. Sí que vemos un poco más modelos un poco para subir o bajar, más tácticos, y sí que pues eso sí que vemos también más tendencia a utilizarlo rápidamente con ETFs o aquí en España sí que se ha sustituido mucho más el futuro por el ETF por ser un poco más eficiente a la hora de construir las carteras. Vosotros, José Luis, en la construcción de esas carteras, ¿qué tipo de instrumentos utilizáis? ¿Es inversión directa basada en el uso de ETFs? ¿Qué ventajas os ofrece cada instrumento? Sí, por definición de nuestros productos, la mayor parte es inversión directa, ¿no? Entonces, hacemos el análisis bottom-up, que es un poco el que define el proceso de inversión en el equity.
y el análisis macroeconómico fundamentalmente en el mercado de bonos, ¿no? También hacemos muchas posiciones cuando vemos que el mercado hay que comprar mercado, también utilizamos derivados fundamentalmente, y nuestra exposición en ETFs las utilizamos para aquellos mercados que no tenemos suficiente conocimiento, o bien aquellos mercados o sectores en los que pueda haber un riesgo idiosincrático que no queremos asumir, como puede ser, por ejemplo, el sector bancario en estos momentos americano, pero que tácticamente en un momento determinado puede tener rebotes y debes de aprovecharlos, porque al final en el mercado lo que hay que ser sobre todo es pragmático. ¿Cuál es el posicionamiento, César, que observáis que están utilizando o que utilizan más los inversores en términos de flujos este año? Pues bueno, yo destacaría sin lugar a dudas es la renta fija. O sea, está siendo un boom en la inversión en renta fija. Es verdad que el tipo de interés ha vuelto, pero por ejemplo el año pasado fue un año malísimo para la renta fija y vimos bastantes entradas. O sea, conforme cae el mercado hay mucho más apetito por el inversor. También vemos un poco la parte de lo que llaman inversión socialmente responsable, sigue teniendo bastante interés y un poco más del 1/3 de los flujos de entrada de dinero están yendo a esos productos, pero sí que destacaría lo que es... ¿Vinculado a ESG? ¿O? A ESG, sobre todo estamos viendo índices principales, ¿vale? Es donde está entrando dinero en lo que sería en renta variable, y luego también en índices, pues más hablamos de investment grade, en la parte corporativa, en la parte ESG. El año pasado las captaciones fueron casi del 50%, este año estás hablando que es casi un 35-36% en total, del total de la tarta de que está entrando de dinero en ETFs. Pero el activo estrella es la renta fija corporativa. Estamos hablando de, a día de hoy otra vez ha repuntado, estamos hablando del 4,30, cerca de los máximos del año, los índices, y algo que sí que se ha visto mucho más interés es la deuda pública. Los inversores empiezan a ver que la deuda pública, pues, o por diferentes tramos de la curva, empieza a tener interés. Y a diferencia de otros años, o el año pasado, que era mucho deuda pública americana, este año estamos viendo más el interés a lo mejor en deuda pública europea, o incluso ETFs, lo que llaman de cash o monetarios o baja duración. Sigue habiendo cortito plazo, ¿no? Claro, estamos hablando, están subiendo los tipos de interés. Estados Unidos los tienes ya la rentabilidad sin complicarte al día al 5% y en Europa al 3,25%. ¿Tan corto plazo como para ir, por ejemplo, hasta un mes? Porque en un mes está por encima del 5 ahora mismo, el americano. Sí, ahora se ha disparado bastante con esta duda de... 4 veíamos esta mañana. Sí, estamos viendo mucho entre los tramos entre el 0 y 3 años, 3 meses, perdona, que sí que entra dinero en dólar y también en la parte de euro. Hay gente que a lo mejor no quiere tampoco asumir riesgo de duración si no lo tiene tan claro. Nosotros sí que lo vemos bien coger duración, te está pagando de una forma bastante atractiva y de hecho está un poco invertidas las curvas. Y bueno, estamos viendo el interés que ha vuelto a la deuda pública, cosa que no habíamos visto, incluso a ETFs de deuda pública alemana, que es que nunca pagaban, era todo rentabilidad negativa. Sí que hemos visto, pues bueno, ese interés que no se veía otros años y la mitad de los flujos de dinero están yendo a eso. Otro activo que está yendo muy mal es el oro, eso sí que está, es lo que hemos visto. En términos de flujos no está entrando dinero en lo que vamos a decir. A pesar de la rentabilidad que está teniendo. En materias primas o en oro no está entrando. Bueno, materias primas tendría más sentido en general, pero el oro ha tenido un buen comportamiento. Pues no es uno de los donde estamos viendo interés. Otra cosa que tampoco ha habido tanto interés como otros años, ¿vale? Sí que está habiendo más puntual, es lo que llamamos estrategias más temáticas, tipo ahora está muy de moda el tema de inteligencia artificial o temas de crecimiento, sí que ha habido ahí algo de color o de flujos, pero en general todas estas temáticas que veíamos más de energías limpias o más amplias o en sanidad, eso está totalmente parado comparado con otros años y está más centrado en algunas cosas específicas. José Luis, ¿este comportamiento es el que os lleva también a crear un fondo solo de renta fija en Loreto Inversiones? Efectivamente, nosotros hemos analizado la posibilidad de crear un fondo de renta fija a corto plazo durante los últimos 3-4 años. Lo hemos descartado porque las rentabilidades que hubiesen ofrecido a los clientes hubiesen sido negativas y este año acabamos de lanzar un fondo de renta fija a corto plazo que solo invierte en gobierno, en investment grade de gobierno y de bonos corporativos y que está teniendo bastante éxito, ¿no? ¿Cuál es el abanico de estrategias que ya ofrecéis en vuestra gama de fondos multiactivos perfilados? El abanico de estrategias que ofrecemos responden a 3 tipos de clientes básicamente, un perfil más conservador a un perfil más agresivo y están definidos en función del porcentaje de renta variable, ¿no? que tienen, ¿no?
el clásico, el renta fija mixta para el perfil más conservador, al renta variable mixta, que sería el perfil más agresivo, ¿no? Con un global que intenta concentrar las mejores ideas y quizás sea el más dinámico de los tres. César, le preocupa mucho al inversor techo de deuda en Estados Unidos. Hoy seguimos sin avances. CDS disparándose incluso a un año en Estados Unidos. ¿Cómo ves la fotografía? ¿Cuál es la visión del mercado en estos momentos? Porque ahora mismo los nubarrones nos sobrevuelan, aunque las rentabilidades hablen de otra cosa. Pues es verdad que es ahora un periodo más de incertidumbre. Yo creo que también es el consenso del mercado, que se llegará a un acuerdo. Es verdad que es bueno que se preocupen los políticos en Estados Unidos por el tema de la deuda, no como en otros países, que vemos que es un tema estructural y problemático en países desarrollados y a largo plazo y que hay que atajar. Y creemos que al final llegarán a un buen acuerdo o una prórroga, pero al final nadie se va a pegar un tiro en el pie y no creemos que Estados Unidos vaya a ser el caso. Y luego, pero puede tensionar, ¿no? Hombre, está claro, ahí está tensionando, sí que está tensionando los tipos a corto plazo, pero el mercado de equity o la renta variable, mira, estamos viendo cómo está en máximos. Sí que nosotros seamos un poco más precavidos ahora, sí que la renta variable americana estamos viendo que está liderada por muy pocos valores, estas subidas, es verdad, y nos hace ser más precavidos comparado con otras zonas. Entonces, si tenemos que tener renta variable, nos gusta más Europa, por valoración, por composición un poco sectorial, por descuento que tiene casi un 30% contra Estados Unidos, que está justificado el descuento, pero no tanto. Incluso preferimos jugarlo más tácticamente con small caps europeas. Es una de nuestras apuestas dentro de renta variable. Luego la parte emergentes, hemos subido este año el peso. No estamos acertando porque ha sido un poquito más el peso cambiado, pues estamos viendo un poco más relajación de tipos de interés en China. Creemos que eso se va a notar tarde o temprano, sí que han fallado un poquito los PMIs en esa región. Esperamos que fuera mejor emergentes, ¿verdad? Totalmente, yo creo que está un poco... Europa es la sorpresa, la desilusión es un poco emergentes este año. Sí, ¿no? Sí, pero es que al final, desde nuestro punto de vista ahora, emergentes está ofreciendo mucho margen de seguridad por descuento, por valoración. Entonces, creemos que la recuperación de China, había más expectativas. Es verdad que tenemos todavía un poco el mercado inmobiliario a ver si se despejan las dudas, pero no vemos que sea un sitio para no estar. O sea, y al final es que hay demasiado descuento y margen de seguridad. Y luego sí que nuestro activo favorito entre renta variable o renta fija, preferimos darle más riesgo a la renta fija y estamos muy cómodos sentados en la deuda en bonos de inversión. Y ahora, por ejemplo, que nosotros sacamos lo que llamamos expectativas de rentabilidad a largo plazo, lo que llamamos rentabilidades esperadas para construir lo que llaman más un poco una asset allocation de largo plazo, que tampoco hay que moverlo mucho. Emergentes, pues, ¿no? ahí, por ejemplo, la deuda emergente se empieza a salir bastante bien, cosa que antes no lo veíamos, incluso ajustamos posibles defaults, pues alguna asset class que todavía, pues bueno, nos empieza a salir bastante bien en cosas a largo plazo, aunque a lo mejor ahora de timing pues puede estar un poquito peor. José Luis, para acabar, ¿hay que ser cautos con el sector bancario americano ahora mismo? Después de ver las caídas que ha habido con First Republic, con Silicon Valley Bank, ¿cómo hay que plantearse el sector bancario americano ahora mismo en las carteras? El sector bancario americano tiene una doble cara. La cara positiva son la gran banca americana, que al final se ve beneficiada significativamente de los flujos de depósito que pasan de la banca regional. Y ahí podrías pensar que yo creo que el bottom de la gran banca americana se puede haber hecho, ¿no? en el sell-off que vimos en marzo-abril, ¿no? Y en el caso de la banca regional sí que es verdad que además está muy expuesta al commercial real estate, con lo cual es más que probable que haya algunos acontecimientos negativos que podamos ver en los próximos meses, ¿no? Sin embargo, cuando ves un poco la ETF, por ejemplo, de banca regional americana, la ves ya que está prácticamente en los niveles del año 2020 y eso un poco te lleva a pensar que en un momento determinado va a haber una buena oportunidad de inversión. Ahora, por el momento, y viendo un poco el comportamiento de los bancos históricamente, sí que es verdad que hay que tener algo de prudencia, pero más pensando en el medio plazo, que incluso la propia banca regional americana pueda ofrecer un momento de compra este año. Pues muchísimas gracias, César, José Luis, por toda esa fotografía. Buen día y buen negocio a los dos. Muchas gracias. Gracias. Hablemos de ETF.